Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Simulador de romance anime crossover. Parte 27. Capítulo 214. Genial. Va muy bien. En realidad, Minami dejó escapar un grito de satisfacción. Ahora estaba casi seguro. Hasta entonces no había tomado ninguna decisión equivocada. Todo lo que eligió fue absolutamente correcto. Los conflictos internos en Futaba Ryo han sido resueltos. Chisato Nishikiji y Takina Inoue lo aceptaron. Un futuro prometedor prácticamente lo llamaba desde el interior de la simulación. Pero, aún no es momento de relajarse. Minami, acurrucada bajo la manta, estornudó. Había quedado atrapado en la fría lluvia de otoño y ahora estaba temblando, envuelto firmemente en sus mantas. No se había olvidado de nadie más que de Chisato Nishikiji y Takina Inoue. Había una cosa más que debía afrontar. Eso fue. Futaba-san todavía necesita ir a estudiar al extranjero. Apoyándose en su manta, Minami no olvidó aquel acontecimiento, que supuso esencialmente un punto de inflexión en la vida de Futaba Ryo. Esto no había sucedido aún porque todavía estaban en su segundo año de secundaria. Pero cuando comenzara el tercer año, todos tendrían que enfrentarse a este problema. Con ese pensamiento en mente, Minami mantuvo sus ojos fijos en el simulador mientras el texto continuaba cambiando. Tú, Ryo, Chisato y Takina se han vuelto aún más cercanos. Los cuatro se han convertido oficialmente en amantes. Aunque ya son pareja, su vida diaria no ha cambiado mucho. La rutina diaria de ir y volver de la escuela siguió siendo prácticamente la misma. El único cambio real fue que el vínculo entre los cuatro ahora era mucho más fuerte que antes. Sin más dudas ni preocupaciones que la detuvieran, Futaba Ryo se volvió más audaz y, a veces, con el estímulo de Chisato, se colaba en su pequeño apartamento. En momentos como este, Takina Inoue intervenía, intentando calmar las cosas y evitar una pelea entre ambos. Pero incluso con los esfuerzos de Takina, Chisato nunca se contuvo del todo. Habiendo finalmente logrado todo lo que quería, esta intrépida chica de cabello dorado claramente quería llevar las cosas más allá contigo. Para ella ya no bastaba simplemente tomarse de la mano y abrazarse. A veces ella te besaba primero, o incluso decía con valentía, hoy llevo lencería especial y no me importa que la veas. Al ver esto, Takina Inoue y Futaba Ryo no dijeron mucho, pero ciertamente comenzaron a sentir la presión. También empezaron a actuar con más audacia. A petición suya, usted les entregó a cada uno de ellos una llave de repuesto de su pequeño apartamento. Pero honestamente el lugar era demasiado pequeño. 4 personas amontonadas no era lo ideal. Fue entonces cuando decidiste empezar a buscar un nuevo lugar para vivir en Tokio. Gracias a tu trabajo a tiempo parcial en Licorreco pudiste ahorrar mucho dinero. Con esa cantidad de dinero, encontrar un buen lugar para vivir en Tokio no era un problema. Y fue en esa época cuando tú y Futaba Ryo pasaron del segundo al tercer año. ¿Está sucediendo ahora? Minami se sentó, completamente alerta. El evento de intercambio estaba por comenzar. Encontrar un nuevo apartamento fue importante, pero la presión de estudiar en mi tercer año de secundaria también fue significativa. Redujiste tu carga de trabajo en Licorreco, pero no descuidaste tus estudios. También notaste algo. A diferencia de ti, que disminuyó su ritmo de trabajo, Futaba Ryo parecía ocupada con otra cosa y también dejó de venir a Licorreco. En su ausencia, Chisato Nishikiji y Takina Inoue mantuvieron el café en funcionamiento. E incluso cuando tú y Futaba Ryo estaban ocupados, a menudo traían bocadillos de la cafetería para compartir y charlaban entre ustedes dos. Gracias a la compañía de Chisato y Takina, incluso con sus ocupadas vidas, tú y Futaba Ryo nunca se sintieron aburridos o abrumados. Pero no fuiste el único que se dio cuenta. Chisato y Takina también lo vieron. Futaba Ryo no solo estaba ocupada estudiando, era evidente que estaba ocupada con otra cosa. Pero cada vez que le preguntaban, simplemente agitaba la mano y decía que no era nada. El tiempo pasó. Finalmente, los tres no pudieron contenerse más y le preguntaron directamente. Al ver que ya no podía ocultarlo, Futaba Ryo suspiró y confesó lo que estaba sucediendo. Sus padres ya habían organizado su ingreso a un prestigioso instituto de física en Alemania. Si iba ahora, podría empezar a trabajar como asistente en el departamento de física. Chisato y Takina quedaron impactados. Nunca imaginaron que la chica con la que habían pasado tanto tiempo tuviera tantos recursos y una educación tan sólida. Aunque estaban sorprendidos, Futaba Ryo parecía preocupado y suspiró nuevamente. Nunca había hablado mucho de ello, pero, como genio de la ciencia, tenía un sueño en la física. Pero Alemania estaba muy lejos. Y no había una fecha de regreso establecida. Si se iba, podrían pasar 7 u 8 años antes de que pudiera regresar. En el peor de los casos, la familia Futaba podría establecerse definitivamente en Alemania. Ella quería adquirir conocimientos más avanzados en física, pero al mismo tiempo, no quería dejar a ninguno de ustedes atrás. Mi padre, que es un reconocido académico, me dijo que necesito decidir antes de fin de mes. Futaba Ryo suspiró mientras decía esas palabras. Dentro de la habitación, Chisato Nishikiji y Takina Inoue permanecieron en silencio. Futaba Ryo no sabía qué más decir. Las 3 chicas permanecieron en silencio durante un largo rato, luego todas miraron al joven de cabello negro despeinado, que aún no había dicho palabra y parecía perdido en sus pensamientos. Se debe tomar una decisión este mes. No se puede cambiar. Ni Chisato Nishikiji, ni Takina Inoue, ni la propia Futaba Ryo sabían cómo proceder. Pero si eres tú, alguien que siempre actúa sin dudar, alguien en quien todos confían, tal vez tengas una mejor idea. Con sus ojos esperanzados fijos en ti, piensas. Y esta es una elección que tendrá consecuencias duraderas. Opción 1, si se va a estudiar a Alemania, pueden pasar muchas cosas. Su familia podría instalarse allí y no la volverás a ver hasta que sea económicamente independiente. Esto es algo que no puedes aceptar. Intenta detenerla. Opción 2, el sueño de una chica no se cumple fácilmente.
Aunque la espera sea dolorosa, no puedes detenerla por motivos personales. Respeta su deseo, dile que no la detendrás y anímala a perseguir su sueño. Opción 3. Tras confirmar la relación, ¿quiere estudiar en el extranjero? Aún considerando los sentimientos de Chisato y Takina, no puedes dejarla ir. Opción 4. Simúlalo tú mismo. El simulador se detuvo. Las opciones aparecieron claramente en la pantalla. Minami miró hacia arriba. 3 opciones perfectamente alineadas ante él. Entendió muy bien el significado de la opción 1 y la opción 3. Ambos querían decir que Futaba Ryo debería ser prohibido. La diferencia fue que la opción 1 intentó persuadirla con delicadeza. La opción 3 fue directa e incisiva. Basado en la segunda simulación, las opciones 1 y 3 eran erróneas. En la segunda simulación, si le impidieran a Futaba Ryo estudiar en el extranjero, se convertiría en una profesora de secundaria normal. Ella se mezclaría con la multitud, convirtiéndose en un rostro más entre la multitud. No fue un final terrible. Pero Futaba Ryo merecía algo mejor. A pesar de ser un genio de la física, ya demostró un talento increíble incluso en la escuela secundaria. Ella podría haber tenido un futuro brillante, pero debido a una elección, se convirtió en una persona común. Esto era algo que Minami no podía aceptar. Siguiendo esta lógica, las opciones 1 y 3 tuvieron que ser descartadas. Pero la situación esta vez es diferente a la última vez. Minami negó con la cabeza. En la segunda simulación, Futaba Ryo no había superado su trauma psicológico. Aún se odiaba a sí misma y no podía aceptarse a sí misma. Por eso tuvo un final mediocre. Pero ahora, en esta cuarta simulación, las cosas eran diferentes. Futaba Ryo ya había superado sus luchas internas. Entonces, desde otra perspectiva, ¿podría la versión más fuerte de ella lograr su sueño incluso sin ir a Alemania? Ni siquiera Minami podía decirlo con seguridad. ¿Puedes entender a una persona? Pero nunca podrás conocer completamente el corazón de alguien, ni lo que le depara el futuro. Las opciones 1 y 3 eran inciertas. Si tuviera que elegir, Minami se inclinaría un poco más por la opción 1. Pero la opción 2 todavía existe. Minami analizó la opción 2. Animar a Futaba Ryo a perseguir su sueño básicamente significó animarla a ir a Alemania. Su padre ya lo había arreglado todo. Si ella siguiera ese camino probablemente todo iría bien. Pero si ella fuera a Alemania, esto significaba que ella podría establecerse allí y podrían pasar 7, 8 o incluso 10 años antes de que se volvieran a encontrar. Esto realmente suena como un mal final. Minami tocó la pantalla. Opciones 1, 2 y 3. La opción 3 era demasiado contundente y podía descartarse. Esto dejó solo la opción 1, 2. Minami comenzó a pensar. Si fuera una elección normal, podría decidir rápidamente. Pero esta elección fue muy importante. Esto podría deshacer todas las decisiones correctas que había tomado antes y cambiar el final. Él no quería que eso sucediera. Después de pensar un rato sin llegar a una respuesta clara, Minami se relajó y levantó la mano. Si no puedo discernir lo que es correcto, simplemente seguiré mi corazón. Eligió la opción 2. Opción 2. El sueño de una chica no se cumple fácilmente. Aunque la espera sea dolorosa, no puedes detenerla por motivos personales. Respeta su deseo, dile que no la detendrás y anímala a perseguir su sueño. En lugar de detener a Futaba Ryo. Como su novio en esta simulación. Quería que ella alcanzara mayores alturas y siguiera su sueño. No quería impedirle que alcanzara sus metas. Respetar su elección fue lo correcto. Nunca quisiste retenerla o convertirte en una carga. Ustedes dos son importantes el uno para el otro, pero su sueño también lo es. Como pareja, debes animarla a seguir adelante, no impedirle que progrese. Aunque te cuesta dejarla ir, te dices, en cuanto tenga suficiente dinero, no esperaré a que vuelva. La buscaré en Alemania. Como eres el chico más guapo de Tokio, ciertamente eres capaz de esto. En la simulación, los recuerdos comenzaron a fluir. Creo que deberías ir tras lo que realmente quieres. Minami, que había estado en silencio, finalmente habló. Minami-kun, pero si ella hace eso. Ryo podría. Chisato parecía sorprendida. Ya consideraba a Futaba Ryo una amiga irreemplazable. La idea de no verla durante 7 u 8 años, o más, era demasiado para ella. Takina Inoue sintió lo mismo. Sus dedos se pusieron pálidos por agarrar con fuerza la taza de té. Sus sentimientos eran claros. Incluso Futaba Ryo parecía inseguro nuevamente. Pero no hay necesidad de pensar demasiado. Minami miró a Futaba Ryo y negó con la cabeza. Respeto tus sentimientos y deseos. Espero que no cambies de opinión solo por nosotros. Futaba Ryo. Mirando a Minami, Chisato y Takina. Ella asintió levemente. Entiendo. Tras escuchar tu consejo, Futaba Ryo no volvió a tocar el tema. La vida volvió a la normalidad para todos. Pero durante ese periodo, a menudo parecía pensativa y confundida. Chisato y Takina no la molestaron. Esperaron en silencio a que tomara su propia decisión. Un mes no es mucho tiempo, especialmente para Futaba Ryo. Entonces, un día, ella te llamó. Y ella te dijo que decidió seguir su sueño, tal como dijiste. Ella te lo agradeció. Tu apoyo la ayudó a tomar la decisión. Ella se iba hoy a cursar estudios superiores de física. Simplemente sonreíste en agradecimiento. Aunque duele, quizá eso es lo que representa la juventud. Con ese pensamiento levantaste la vista. El cielo primaveral era amplio y despejado, con una luz solar perfecta. Se veían hortensias brillantes aquí y allá. Miraste más allá del paisaje y tu corazón pareció elevarse hacia el cielo azul. Viste la cola de un avión desapareciendo entre las densas nubes de arriba. Buena suerte. Susurraste suavemente. Luego se volvió hacia su pequeño apartamento. Pero después de solo unos pocos pasos, te detuviste.
La viste, Futaba Río parada en tu puerta. Y llevando una bata blanca, apoyado en la barandilla, sosteniendo 2 latas de café. Ella te vio. Esa cara sin emociones. Sonreíste. Y día de primavera y estelas de aviones en el cielo. Café negro caliente. Y el sabor perfecto. Capítulo 215. Ella cogió la lata de café y se la entregó. Donde sus manos se tocaron, hubo un ligero calor. Pero, debido al clima primaveral, la sensación térmica todavía hacía que en general se sintiera un poco frío. ¿No fuiste a Alemania? Minami se quedó quieta, observándola apoyarse perezosamente contra la barandilla, sacudiendo la lata en su mano, y preguntó. No. Al escuchar sus palabras, la niña sacudió su bata blanca, giró su rostro sereno hacia él y le guiñó un ojo. Hacer clic. Ella abrió la lata y tomó un sorbo. Minami se inclinó más cerca y miró en la dirección en la que miraba Futaba Río. Aparte de las coloridas hortensias en plena floración y la hiedra trepando por las paredes, no había mucho más que ver. Los dos simplemente se apoyaron juntos en la barandilla. ¿No ibas a perseguir tu sueño? Tomó otro sorbo de café, sin saber siquiera qué tipo era, bastante amargo. Minami dejó la lata y decidió no beber más. Nadie me dijo que tenía que ir a Alemania para cumplir mi sueño. Ella giró la cabeza. Por primera vez, su rostro habitualmente inexpresivo mostró una sonrisa traviesa mientras miraba a Minami. Hay muchos departamentos de física excelentes en Tokio, tan buenos como los de Alemania. Minami. Exactamente como ella dijo. Había muchas universidades excelentes en Tokio. Por ejemplo, la Universidad de Tokio tenía investigaciones científicas de vanguardia en varias áreas. La física de partículas, la astrofísica y la física nuclear obtuvieron resultados especialmente buenos. En realidad no necesitaba ir a Alemania. Pero, aunque eso era cierto, su padre ya le había preparado el camino hasta allí. Si fuera, podría saltarse los exámenes de ingreso y las solicitudes de ingreso a la universidad y comenzar inmediatamente como asistente en un laboratorio. Esto le ahorraría mucho tiempo y esfuerzo. Minami pasó los dedos por la lata de café, bajó la mirada y contempló los colores vibrantes de las hortensias de abajo. ¿Realmente has tomado tu decisión? Al oír esto, hizo una pausa, sonrió y asintió. Sí. Ella dejó la lata, se inclinó completamente sobre la barandilla y dijo, realizar mis sueños sin ustedes no significa mucho. Quiero estar con todos ustedes. Bajo el sol primaveral. Inclinada sobre la barandilla, era aún más hermosa que las flores de cerezo. Realmente emocionante. Ella no fue a Alemania. Así como la alentaste a seguir su sueño y su corazón, ella tomó la decisión que pensó que era la mejor. Sin ti a su lado, perseguir su sueño sola no significaría nada. Ese día. La muchacha, que nunca había usado trucos en el amor, dio su primera sonrisa traviesa. De esa noche, después de pasar horas con ella, te levantaste para acompañarla a su casa. Pero ella te abrazó fuerte y no te soltó. No quiero ir a casa esta noche, Minami. Futaba Río la llamó por su nombre suavemente, con profundo afecto. Minami entendió inmediatamente lo que quería decir. No insistió en acompañarla a su casa vacía. Cerró silenciosamente la puerta de su pequeño apartamento. Ustedes dos fueron físicamente íntimos. Ella siempre te dejaba tomar la iniciativa en el amor, pero esa noche, ella fue la que tomó la iniciativa. ¿Sabías que al elegir no ir a Alemania, ahora tendría que enfrentarse a una enorme presión, tanto de sus estudios como de sus padres, para ingresar a una universidad de primer nivel? Esa noche fue la más indulgente que jamás había sido. A la mañana siguiente, estaba tan cansada que no podía levantarse de la cama, así que le llevaste el desayuno y la alimentaste poco a poco. Fue un marcado contraste con el salvajismo de la noche anterior. Cuando se despertó, estaba especialmente cariñosa, aferrándose a ti mucho más de lo habitual. Cumpliste todos sus deseos. Después de esto, reunió sus fuerzas y se dedicó por completo a sus estudios. A diferencia de ti, que no tenía súbditos débiles. Era brillante en ciencias, pero solo ligeramente por encima del promedio en otras áreas. Para lograr la puntuación requerida para la Universidad de Tokio, tuvo que trabajar aún más duro. Sin embargo, sabiendo que no había ido a Alemania, Chisato Nishikiji y Takina Inoue finalmente pudieron relajarse. Cuando supieron que se estaba preparando para ingresar a la Universidad de Tokio, prepararon todo tipo de comidas, bebidas y bocadillos energéticos para ayudarla. Y esto a veces hacía que ella tuviera demasiada energía y la liberaba contigo. Ustedes dos eran felices y sufrían por eso. Porque no fue solo Futaba Río. Chisato Nishikiji y Takina Inoue notaron que Futaba Río se estaba volviendo más madura, ya no era solo una chica tímida. Queriendo ser tratado con igualdad. Casi al mismo tiempo, también se volvieron físicamente cercanos a ti. En base a este principio no se permite ningún sesgo. Y casi sin excepción, ambos tuvieron su turno contigo después de eso. Su vínculo con todos ellos se hizo más fuerte. Esto debería haber sido algo bueno. Pero ahora, además de estudiar, tenías que lidiar con 3 tipos diferentes de atención. ¿De verdad estás llamando a esto un llamado de atención? Minami negó con la cabeza mientras leía el mensaje. Podía sentir claramente los recuerdos simulados. Entre las 3 chicas. Takina Inoue y Futaba Río eran especialmente intensos y siempre lo buscaban. Por otro lado, quien solía hablar más fuerte, Chisato Nishikiji, ahora era quien mejor lo cuidaba. Tengo el estrés por las nubes. Además, tengo que hacer los exámenes de la universidad, ¿sabes? ¿No les preocupa que suspenda? Minami suspiró y continuó leyendo. Equilibrar los estudios y la atención que reciben. Una persona promedio se habría desplomado y sus calificaciones se habrían desplomado. Pero tú eres diferente. Gracias a tu estilo de vida disciplinado y al ejercicio regular, tienes mucha energía.
Además, tus excelentes habilidades culinarias te ayudan a mantenerte en forma. Estar cerca de ellos te ha ayudado a estar más saludable. La fuerza física de Chisato Nishikiji, Takina Inoue y Futaba Ryo ha disminuido ligeramente. Sus calificaciones y fuerza física mejoraron ligeramente. Minami ya había empezado a sentir dolores de espalda fantasmas solo por leer eso. Sin embargo, de alguna manera, la versión simulada de él lograba manejar todo a la perfección. Más que eso. ¿Ha mejorado realmente mi condición física? ¿Y mis notas también? ¿Qué clase de chicas demonio eran esas? ¿Robar energía o algo así? Minami se frotó las sienes. Este simulador se había descarrilado completamente. ¿Podría realmente soportar todo eso? Oh. Esperar. Minami se frotó la barbilla. Quizás podría. Exactamente como decía la simulación. Entrenaba diariamente y su nivel físico era de 8, muy por encima del promedio. Añadiendo cocina de nivel 4 y Souji Hitori, felicidad, su control corporal era sólido. Tic. Minami volvió a mirar el simulador. Extraño. Muy extraño. ¿Toda su perfecta autodisciplina como un joven apuesto estaba siendo utilizada para esto? Bueno, no es lo peor del mundo. Aún así, si esto interfiere con los estudios de Futaba Ryo, no será bueno. Murmuró para sí mismo. Después de aclarar su mente, volvió a mirar el texto del simulador. Notaste que la resistencia de Futaba Ryo disminuyó y rápidamente descubriste la razón. Para ayudarla a concentrarse, hiciste un trato, no te esconderías. Y también te controlarías. Con sus estrictas reglas, Futaba Ryo volvió a su rutina normal y su salud se recuperó. Después de pasar mucho tiempo estudiando contigo, su inteligencia natural la ayudó a aprender rápidamente. Sus habilidades de estudio han mejorado. Sus notas mejoraron. Y al igual que ella, te mantuviste enfocado en tus objetivos. Durante este periodo, Chisato Nishikiji y Takina Inoue los han apoyado a ambos en silencio. Con su ayuda, el largo y arduo periodo de estudio finalmente llegó a su fin. Usted ocupó el primer lugar en los exámenes de ingreso del país y fue el mejor estudiante de su escuela cuando ingresó a la Universidad de Tokio. Futaba Ryo te siguió poco después, se inscribió en la misma escuela y se graduó en su amado campo de la física. Todo tu esfuerzo dio sus frutos. Tus metas se han hecho realidad. De esa noche, Chisato Nishikiji, Takina Inoue y todos los del Iccorreco celebraron contigo hasta altas horas de la madrugada. Minami cerró los ojos. Los recuerdos surgieron en su mente como una marea creciente. Probablemente era un izakaya típico, uno de esos bares que son fáciles de encontrar por la ciudad. Los miembros del Iccorreco estaban reunidos, brindando y riendo. Con el ingenio y los chistes animados de Minami, toda la celebración estuvo llena de energía. Mizuki Nakahara tomó su primera copa en un año entero. Y esta vez, se emborrachó completamente. Aunque Kurumi y los demás la miraron con disgusto, nadie la detuvo. Al final, por fin se acabó. Exhalando una nube de vapor blanco, Futaba Ryo se paró junto a Minami, tras salir de la habitación privada para tomar aire fresco. Se sopló suavemente aire caliente en las manos. El clima en febrero era gélido. El cielo nocturno parecía haber sido limpiado y podía verse claramente la Vía Láctea fluyendo sobre nosotros. Ella nunca olvidaría todo lo que pasaron mientras se preparaban para sus exámenes en su último año. Hubo momentos extremadamente difíciles. Y hubo momentos llenos de felicidad y cariño. De repente, la vida en la escuela secundaria llegó a su fin. Como una tormenta que de repente cesa. Esto la dejó sintiéndose un poco perdida. Sí. Se acabó. A diferencia de Futaba Ryo, Minami no se puso sentimental ni recordó sus días de tercer año. Simplemente levantó la cabeza, exhaló más aire blanco y dijo, ahora es el momento de pensar en el futuro. El futuro, La chica de ojos dorados y gafas, apoyada en el costado de Minami, miraba la Vía Láctea en el cielo nocturno junto con él, perdida en sus pensamientos. Después de mirarlo fijamente por un rato. Hace mucho frío. Futaba Ryo tembló de repente. El viento de febrero en Tokio era todo menos suave. De hecho, tenía una sensación cortante. Ahora mismo. Toma algo. Lo conseguí de Mizuki-san. Te calentará. De repente, alguien desde un costado te entregó una taza. En algún momento, Takina Inoue se acercó sigilosamente detrás de ellos sin que se dieran cuenta. Pero solo tenemos 18 años, aún no podemos beber legalmente. En Japón, se considera que la edad adulta es a los 18 años, pero la edad legal para consumir alcohol sigue siendo a los 20 años. A nadie le importará. Chisato Nishikiji, que también había aparecido misteriosamente junto a ellos, ya había tomado un sorbo de su pequeña taza. Bajo la tenue luz del izakaya, sus pequeñas mejillas lucían un encantador tono rosado. Y tenía razón. A los 18 años, mientras no bebieran demasiado, nadie se quejaba. Está bien, solo un poquito, solo un poquito. Dejando escapar un adorable sollozo, Chisato se rió y le entregó la taza. Oh bueno, está bien. Sin dudarlo más, Futaba Ryo tomó delicadamente la taza y tomó un sorbo. El alcohol claro le calentó la garganta, enviando calor por todo su cuerpo. Un ligero rubor apareció en sus mejillas. Luego, le entregó a Minami el sake que no había terminado. Minami, toma un sorbo también. Por supuesto. Minami sonrió, dispuesta a beberlo todo de una vez. Cuando notó que unos cristales blancos caían y se derretían en la taza. Está nevando. Instintivamente, Minami miró hacia arriba. Por encima de las luces del izakaya, el cielo nocturno era puro y claro. El cielo esta noche estaba especialmente claro, con estrellas brillantes dispersas en la oscuridad. Era raro ver un cielo tan bello y profundo en Tokio. Las estrellas fluían como un río. Está nevando. Rápido, rápido, agarrad vuestros móviles.
Tomémonos una foto. Como si respondiera a la voz de Minami. La puerta corrediza detrás de ellos se abrió de repente. Mizuki Nakahara, completamente borracho, gritó con voz arrastrada pero emocionada. Sus fuertes gritos hicieron reír a todos. Bajo su mando, Minami y Futaba Ryo estaban en el centro. Chisato Nishikiji y Takina Inoue estaban de pie, uno a cada lado. La más bajita, Kurumi, estaba al frente. Detrás de ellos estaban los dos mayores, Mika, el gerente del café, y la propia Mizuki. Todos se reunieron. Hacía calor. Futaba Ryo sintió que ese calor la envolvía. Ella giró la cara. Minami estaba de pie junto a ella. A su lado, Chisato Nishikiji. Takina Inoue. Sus padres siempre estaban fuera. Ella siempre estaba sola. Ella nunca había sentido ese tipo de calor antes. Ella miró hacia el cielo. A pesar de que estaba nevando. Por alguna razón, el frío que sintió antes parecía haber desaparecido por completo. Al sonido del grito, ¿listos? Y di, papá. El flash se disparó. Los copos de nieve brillaban plateados bajo la luz. En la foto. Su sonrisa floreció como una flor. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 216. Al estar con todos ustedes, ya no se sentía sola ni ansiosa. Mientras estuvieras a su lado, ella tendría el coraje de enfrentar cualquier cosa. Y ahora, ella estaba lista para llevar ese coraje aún más lejos. Después de inscribirse en la universidad, ella siguió su plan y eligió especializarse en física, mientras que usted eligió especializarse en nuevos medios. En comparación con la física compleja y difícil, usted encontró los nuevos medios más atractivos. Anteriormente, es posible que hubieras elegido el mismo campo de estudio simplemente para estar cerca de él. Pero ahora no necesitaba que te preocuparas por ella. Podías seguir tu propio camino con tranquilidad, mientras la apoyabas en silencio desde un costado. Al igual que en la escuela secundaria, su talento para la física era excepcional. Tan pronto como se inscribió en la Universidad de Tokio, demostró un nivel de comprensión y talento en física que sorprendió incluso a sus profesores. Sus singulares conocimientos sobre la teoría le valieron numerosos elogios, incluso de mentores profesionales. Apenas 3 meses después de inscribirse en la universidad, escribió su primer artículo académico con la ayuda de su asesor, que fue publicado en una revista estudiantil. En cuanto a ti, tu progreso ha sido tan rápido como el de ellos, quizás incluso más rápido. Solo un mes después de empezar la universidad, usando tus conocimientos de música rock moderna y medios de comunicación, obtuviste tus primeros ingresos a través de videos cortos, YouTube y plataformas chinas. Gracias a la alta calidad de tu contenido, rápidamente ganaste muchos seguidores en línea. Detrás de este éxito también estuvo el apoyo de Chisato Nishikiji y Takina Inoue. Parecían genuinamente interesados en este nuevo mundo de los medios. Con tu ayuda, crearon su propio canal llamado Takina Chisato en su tiempo libre en Licorreco. Sus excepcionales habilidades en los juegos FPS rápidamente atrajeron la atención. Mientras estudiabas, administraba su canal junto con el tuyo propio. Bajo tu dirección, el número de seguidores se disparó. En tan solo unos meses, conseguiste millones de fans en redes sociales. Y este fue el punto de partida para crear riqueza, todo para prepararnos para nuestro futuro compartido. Parece que en esta simulación entré directamente al modo de ganar dinero. Minami asintió mientras procesaba los recuerdos simulados. Honestamente, su simulación fue exactamente como era en la vida real. No solo Chisato Nishikiji y Takina Inoue. Si consideraba a Goto Itori, a Ken Shinjo y Futaba Ryo, necesitaría una base financiera sólida para asegurar su futuro. Por lo tanto, la prioridad número 1, ganar dinero. Los ingresos provenientes del café Licorreco por sí solos no serían suficientes para sus planes. La vida no se trataba solo de sueños y metas. Había alquiler, comida y gastos diarios. Con tantas bocas que alimentar, no podía permitirse el lujo de fracasar. No podía traicionar la confianza que las chicas depositaron en él. Pero, todavía es un poco pronto para preocuparse por todo esto. Minami apartó el pensamiento y continuó leyendo. Mientras hacías planes para el futuro, Futaba Ryo nunca se tranquilizó. Con su talento natural y dedicación, rápidamente destacó en su clase y su trabajo académico recibió muchos elogios. La gente empezó a llamarla genio. Debido a su adinerada familia, muchos estudiantes varones intentaron acercarse a ella. Pero, para su decepción, sin importar quién se acercara a ella, ella permanecía estrictamente educada. Esa distancia y cortesía lo dejaban claro, no estaba interesada. Cualquiera que haya sido aceptado en la Universidad de Tokio entiende este tipo de rechazo. Después de repetidos intentos fallidos, se dieron por vencidos. Aparte de su relación contigo y con los demás, Futaba Ryo no perdió el tiempo socializando. Ahora, en el programa que realmente quería, estudió incansablemente. Y siempre que ella estaba cansada, tú estabas allí para ella. Contigo ella sentía paz y eso le daba fuerzas para seguir adelante. Después de empezar la universidad, los 4 encontraron un nuevo lugar para vivir juntos. Verse y hablarse todos los días profundizó aún más el vínculo ya fuerte entre ustedes dos. Su conexión con Chisato Nishikiji, Takina Inoue y Futaba Ryo se volvió inquebrantable. Se han convertido en parte de la vida del otro. Ella persiguió su sueño y usted se preparó para el futuro, ambos vivieron vidas plenas. En los momentos libres que pasabais juntos, sentíais pura felicidad. Y esta felicidad te envolvió como olas, arrastrándote lentamente hacia abajo. Parece que hasta ahora todo va según lo previsto. Minami concluyó que el resultado de la simulación ya estaba prácticamente decidido. Pero, todavía había una cosa que necesitaba resolver. Minami pensó para sí mismo. Bueno, todavía había alguien más de quien preocuparse. Los padres de Futaba Ryo. Minami se frotó la barbilla.
No había olvidado que nunca obtuvo su aprobación en la segunda y tercera simulación. En la segunda simulación, Futaba Ryo se quedó en Japón por él y vivió una vida normal. Sus padres lo criticaron por ello y no lo aceptaron. Las cosas solo mejoraron después de que tuvieron un hijo. ¿Y esta vez? Futaba Ryo finalmente logró su sueño en física. Se matriculó en la Universidad de Tokio y amasó una considerable riqueza en su primer año. Desde este ángulo, las cosas parecían buenas. Sus padres deberían aceptarlo ahora. Pero todavía tenemos a Chisato y Takina. Él negó con la cabeza. Si sus padres se enteraran de su relación con los tres, ¿lo aceptarían todavía? Ni siquiera Minami lo sabía. Esta simulación es toda una aventura. Él exhaló. Empapado por la lluvia anterior, su cuerpo estaba aún más frío. Se acurrucó de nuevo, sumido en sus pensamientos. De la superación de dificultades emocionales. Para los altibajos de estudiar en el extranjero. Ahora, hablemos de los padres de Futaba. Minami sintió todo el peso de la dificultad de esta simulación. Pero tenía que seguir adelante. Continuó leyendo. Incluso en tu felicidad, no has olvidado a los padres de Futaba. Aunque estaban ausentes con frecuencia, algún día volverían. Cuando llegue ese día, ¿cómo les explicarás tu relación? Esta fue una pregunta seria. Tiempo transcurrido. Continuaste tu feliz vida diaria. Futaba Ryo logró grandes hazañas en la física. Sus teorías y trabajos ya no eran del nivel estudiantil. Su mentor hizo un trato para que ella se saltara algunos grados y entrara al tercer año. Lograste seguir su ritmo. Y gracias a sus conocimientos y a sus exitosos canales de comunicación, lanzó un verdadero negocio en línea que ganó reconocimiento incluso en Tokio. Mientras Futaba estudiaba, tú, junto con Chisato y Takina, entraste en la alta sociedad. Tus resultados académicos fueron excelentes. Pasaste del segundo año al cuarto y comenzaste tu maestría. Todo iba según lo previsto. Hasta que un día, Futaba Ryo, preocupada, dijo que sus padres regresaban a Japón. Su vida pacífica estaba a punto de enfrentarse a una tormenta. Conocer a sus padres debería haber sido bueno para ambos. Pero, ¿también aceptarían a Chisato y Takina? Con solo pensarlo, todos se quedaron en silencio. En ese silencio, Chisato y Takina compartieron sus pensamientos. Creían que era mejor no confrontar directamente a sus padres. En cambio, querían mantener la relación en secreto por el momento. Con sus logros, ganarse a los padres de Futaba no sería difícil. Después de eso, podrías ayudarlos gradualmente a aceptar a Chisato y Takina. Honestamente, a Takina y a mí no nos importa. Sentada en el sofá, Chisato sonrió radiante. Lo más importante es que Minami-kun convenza a sus padres. Eso es lo que importa ahora. Pero Futaba Ryo negó con la cabeza. Eso es injusto para ti y para Takina. Amaban a la misma persona. ¿Por qué Chisato y Takina debían renunciar? Ella no podía aceptarlo. Pero, sin peros. La sonrisa de Chisato se desvaneció. Por primera vez, parecía seria. Y esta es la mejor opción. Necesitamos su aprobación primero. Ya hablé con Takina al respecto, ¿está de acuerdo? Ella miró a Takina Inoue. Takina asintió. Ella no dijo nada, pero Futaba Ryo pudo sentir su determinación. Aún así, Futaba no quería ceder. Así como Chisato la cuidó. Ella tampoco quería que Chisato sufriera. Se miraron en silencio. Finalmente, las dos chicas miraron a Minami, que estaba sentada allí, perdida en sus pensamientos. Ellos sabían. Su argumento no tenía sentido. La verdadera decisión fue tuya. Te miraron. Todavía creían que elegirías el camino correcto. Para no decepcionarlos, decidiste. Opción 1. Sigue la sugerencia de Chisato y Takina. Oculta su presencia por ahora. Con tus logros, conseguir su aprobación no será difícil. Revela la verdad más tarde. Opción 2. Así como Chisato y Takina cuidan de ti y de Futaba, no ocultarás la verdad. Aunque te rechacen, sé honesto desde el principio. Opción 3. Deja de pensarlo. Cierra el trato. No podrán objetar una vez cerrado. Opción 4. Simúlalo tú mismo. No hay necesidad de pensar en ello. Al analizar las opciones, Minami no lo dudó, su mano fue directo a la opción 2. ¿Ocultar su amor para ganar aprobación? No era él. La opción 3 era claramente errónea. Insistir en el tema solo conduciría a un nuevo rechazo, como en la segunda simulación. Así que la elección era entre 1 y 2. Opción 1. Se negó. Amaba a Chisato y Takina. Él nunca permitiría que fueran tratados injustamente. Como hombre, debería situarse delante de ellos y no esconderse detrás de ellos. Eso es todo. Entonces, incluso si la opción 1 es la correcta, elegiré la opción 2. Minami miró fijamente la pantalla, esperando el resultado. Él no ocultaría su amor. ¿O nunca quisiste que Chisato y Takina se sintieran heridos? No serías el tipo de hombre que se esconde cuando las cosas se ponen difíciles. Decidiste encontrar a los padres de Futaba y decirles la verdad. Y luego, espera su respuesta. Y Chisato y Takina no podían entender su elección. ¿Por qué elegir un camino arriesgado cuando había uno más seguro? Querían detenerte. Pero no dijo nada. Ellos lo sabían, una vez que tomabas una decisión, no cambiabas de opinión. Todo lo que podían hacer era esperar a que sus padres regresaran. Ese día no estaba lejos. Capítulo 217. No huiste, elegiste ser completamente honesto. Para ti, el amor es algo que nunca debe tratarse a la ligera. Aunque lo ocultes por un tiempo, no podrás ocultarlo para siempre.
No querías que Chisato Nishikiji y Takina Inoue, quienes se distanciaron voluntariamente por tu culpa, fueran tratados injustamente. Que en momentos como este, era su deber, como hombre, asumir la responsabilidad. Como dijo Futaba Ryo, sus padres habían regresado a Japón. El día en que los conocerías no estaba lejos. Aproximadamente 3 días después de tomar su decisión, Futaba Ryo le dijo que sus padres habían regresado y querían conocerlo, el novio de su hija. Están aquí, ¿verdad? En realidad, Minami se sentó erguida, observando atentamente la simulación. El punto de encuentro fue una famosa cafetería de lujo de Tokio. Allí conociste a los padres de Futaba Ryo. El padre y la madre de Futaba parecían muy tranquilos. Cuando los conociste, su buena apariencia, su profundo conocimiento y su comportamiento maduro, mucho más allá de su edad, te ayudaron a conectar rápidamente con ellos. Aunque tuvieron algunas quejas acerca de que su hija decidió quedarse en Tokio con usted en lugar de estudiar en Alemania. Considerando el talento de ambos, incluso esas quejas desaparecieron rápidamente. Durante una comida sencilla, quedó claro que estaban muy impresionados con su excelencia general. Has ganado su aprobación. Pero ya lo sabías, el verdadero desafío apenas comenzaba. Bajo la mirada preocupada de Futaba Ryo, hablaste y le contaste a sus padres sobre Chisato Nishikiji y Takina Inoue. Su sincera confesión los dejó en shock. ¿Entiendes lo que estás diciendo, Minami-kun? En la mesa, el padre de Futaba, con expresión de sorpresa, dejó su taza de café. Claramente no esperaba que dijeras algo así. Además de su hija, ¿usted también tuvo relaciones con otras 2 chicas? Esa es una mala broma, Minami-kun. La madre de Futaba frunció el ceño, se ajustó las gafas y te miró. Retráctate y lo olvidaremos. No bromearía con algo así. Es todo cierto, Futaba-san. Minami permaneció tranquila y respetuosa. Silencio. Un pesado silencio se cernía sobre la mesa. Los padres de Futaba te miraron en silencio. Luego se volvieron hacia su hija. Ryo, ¿sabías eso? Su padre preguntó. Sí, lo sé. Futaba Ryo asintió. Su tono de voz era tranquilo. Esta calma solo confundió aún más a sus padres. Su hija lo sabía perfectamente. Entonces, ¿por qué estaba tan tranquila? ¿Vas a quedarte ahí parado y dejar que Minami-kun haga esto? Su padre preguntó frunciendo el ceño. Su voz seguía tranquila. En realidad, la relación de Minami-kun con Chisato y Takina se construyó con mi apoyo, no, con mi aliento. Ella no estaba mintiendo. Durante la transición del segundo al tercer año, se aseguró de recomendarle anime y dramas de harem a Minami, tratando de ayudarlo a aceptar a Chisato y Takina. Sus ojos dorados no vacilaron ni un instante mientras hablaba. Ahora era más alta, más madura que antes y, habiendo superado su pasado, su confianza y elegancia transmitían una sensación de serena autoridad. Sus padres lo habían notado y estaban orgullosos de su crecimiento. Pero... ridículo. Su padre golpeó suavemente la mesa, con cara de asombro. ¿Estás diciendo que apoyaste esto? Fueron Chisato y Takina quienes me ayudaron a superar mi pasado. Futaba Ryo no se rindió. No puedo ser feliz sola mientras ellos no lo sean. No voy a hacerlo. Ella continuó, cuando ustedes 2 no estaban aquí, eran Minami, Chisato y Takina quienes estaban a mi lado. Por eso nunca estuve sola. Ella nunca había dicho eso antes. Pero, como sus padres trabajaban en el extranjero y a veces no regresaban durante todo un año. Ella estaba un poco resentida por eso. Al escuchar sus palabras, sus padres sintieron una punzada de culpa. Pero, eso no justifica esta relación. Para mí, eso es suficiente. Ahora soy feliz. Futaba Ryo no se movió. Minami-kun. Al ver que no podían persuadir a su hija, la madre recurrió a Minami. ¿Y tú? Siento lo mismo que Ryo. Minami no tenía intención de dar marcha atrás. En otras cuestiones, podría ceder. Pero no en Chisato y Takina. Nunca. Su posición era clara. Los rostros de sus padres se oscurecieron. Las cosas parecían encaminarse hacia el desastre. Ja. Rico, ¿ves? Justo como dije. Ni hablar. El padre de Futaba, que anteriormente había mostrado tanta desaprobación, ahora dejó escapar una risa débil. Pero... la madre de Ryo, Rico, frunció el ceño, lista para discutir de nuevo. Ya basta. Sabíamos que esto iba a pasar. No tenemos por qué fingir más. Su padre sonrió irónicamente y meneó la cabeza negativamente. Luego miró el rostro confundido de su hija y comenzó a explicar. Resulta que, antes de regresar a Japón, los padres de Futaba ya habían pedido a conocidos que investigaran su vida actual. Después de estar ausentes durante más de un año, estaban preocupados por su hija y su novio. Ya se habían enterado de su relación y de Chisato y Takina. Al principio se quedaron en shock e incluso quisieron parar inmediatamente. Pero los informes mostraron que todos vivían juntos en armonía, apoyándose unos a otros. Luego dieron un paso atrás y observaron en silencio. Pronto se dieron cuenta de que su hija había crecido, se había vuelto más extrovertida y había superado sus dificultades, todo gracias a ti, Chisato y Takina. Como amigos, tenían un vínculo perfecto. Pero su relación no era solo amistad. Y vieron lo unidos y cariñosos que eran ustedes 2. Separaros ya no era posible. Al darse cuenta de esto, regresaron a Japón y pidieron reunirse con usted. Si hubieras intentado ocultar a Chisato y Takina, o eludido tu responsabilidad, Rico y yo nunca hubiéramos aceptado tu relación. El padre de Futaba dijo, negando con la cabeza, aunque Ryo nos odiara, la habría obligado a dejarte. Miró a Minami, ahora con un toque de admiración. Pero claramente, Minami-kun, no me decepcionaste. Padre. Ryo quedó gratamente sorprendido por el cambio inesperado en el tono de voz de su padre. Él asintió suavemente hacia ella, indicándole a Ryo que no hablara, y luego miró a Minami nuevamente.
Estás dispuesta a decirnos esto con sinceridad. Eso al menos demuestra que tú, Minami, no tienes problemas con tu personaje. Gracias por tus amables palabras. Minami asintió levemente. Cualquier otro chico probablemente habría saltado de alegría. Pero él sabía. La verdadera pregunta aún no se había formulado. ¿Realmente aceptarían la relación? Al ver su expresión serena, sus padres intercambiaron miradas. Estaban satisfechos. Pero aún así. Los jóvenes deben ocuparse de los asuntos de los jóvenes. Su madre finalmente habló. Ella los observó por un rato. Ella sabía que el vínculo entre ellos era inquebrantable. Pero eso no significa que aceptemos todo sin cuestionarlo. Su padre tomó un sorbo de café. Si lo aprobamos o no, depende de cómo vayan las cosas. Miró a Minami. Ahora mismo eres feliz. Pero la vida es larga. Exhaló. ¿Qué pasa después, y cómo cambia tu relación? Ya veremos. Si sigues como hasta ahora. No terminó, pero el significado estaba claro. Habían aprobado, aunque provisionalmente, la relación entre Minami, Chisato Nishikiji, Takina Inoue y su hija. Pero el futuro. Eso dependería de cómo se desarrollaran las cosas. En general la comida transcurrió sin problemas. Sus padres no te pusieron las cosas difíciles. Y de hecho, incluso admiraron cómo ayudaste a Ryo a superar su pasado. Habías ganado su aprobación, por ahora. Y Chisato y Takina se sintieron aliviados. Se alegraron de que no los hubieras ocultado. Si lo hubieras hecho, las cosas podrían haber terminado mal. Tu sentido de responsabilidad te ayudó a ganar su aprobación al borde del desastre. Y la responsabilidad es lo que hace que el amor perdure. Después de este encuentro, su vínculo con ellos se hizo aún más fuerte. De vuelta a la realidad. Minami exhaló profundamente. No me esperaba esto. Me investigaron antes de regresar. Él se sorprendió. ¿Los padres de Futaba ya habían ido a ver cómo estaba? Pero pensándolo bien, tenía sentido. Ella provenía de una familia adinerada que vivía en el lujo en Tokio. A sus padres seguramente les gustaría saber sobre su novio. Me alegro mucho de haber elegido la opción 2. Su responsabilidad lo salvó. Si hubiera elegido la opción 1. Es posible que Futaba se haya visto obligado a regresar a Alemania. Habría sido un final lleno de arrepentimientos. ¿Y ahora qué pasa? Aliviada, Minami se sintió tranquila. Tenía un buen presentimiento. Todo estaba a punto de salir bien y, como para demostrar que tenía razón, la simulación continuó. El peso en sus corazones se levantó. Tú, Futaba Ryo, Chisato Nishikiji y Takina Inoue podrían respirar aliviados. La vida ha vuelto a la normalidad. Esta vez no habría sorpresas. Futaba Ryo alcanzó un gran éxito en el campo de la física en la Universidad de Tokio y fue seleccionada para unirse a un prestigioso laboratorio de investigación. Sus artículos fueron considerados innovadores y revolucionarios. Su futuro en la física era ilimitado. Fiel a ti mismo, seguiste expandiendo tu negocio en línea. En tu segundo año de posgrado, notaste las tendencias musicales y firmaste con la Kesoku Band. Durante esa temporada, sus canciones de rock estilo city pop conquistaron Japón. Has acumulado una enorme riqueza. Todo iba exactamente como estaba previsto. Todo salió perfectamente. Capítulo 218. El tiempo continuó pasando. Parecía como si te hubieras graduado de la universidad en un abrir y cerrar de ojos. Después de graduarte, continuaste gestionando el negocio que habías construido durante tus años universitarios. Después de haber ahorrado una buena cantidad de dinero, compró una casa lujosa en Tokio que podría alojar cómodamente a 4 personas sin sentirse nunca apretado. Ryo, a su vez, optó por permanecer en la Universidad de Tokio, profundizando sus estudios en su campo de estudio, la física. Aunque alguna vez fue considerada una cara joven e inexperta en el mundo de la física, ahora era una estrella en ascenso en la escena académica japonesa, imposible de ignorar. De todos los vastos campos del conocimiento, se sintió particularmente atraída por la mecánica cuántica. Su nombre ha sido asociado a varios descubrimientos teóricos importantes. Después de completar sus estudios avanzados, aceptó una invitación de la Universidad de Tokio para convertirse en profesora y se unió a un laboratorio de renombre mundial centrado en la mecánica cuántica. Su carga de trabajo en la escuela era extremadamente pesada. Aún así, su vínculo contigo nunca flaqueó. Y no importaba lo ocupada que estuviera, siempre tenía tiempo para relajarse con todos ustedes. Solo sostener una taza de café caliente y hablar de cosas que solo ustedes 4 sabían fue suficiente para disipar el cansancio de todo un día. Minami cerró los ojos. Las escenas de la simulación pasaron rápidamente por su mente. Estaba acostado, dormitando, en un banco del jardín. Junto a él estaban Chisato Nishikiji, Takina Inoue y Futaba Ryo. Mientras lo observaban descansar, entraron sigilosamente y trajeron una manta. El amor, en su esencia, es algo muy simple. Pequeños momentos compartidos diariamente pueden llenar tus corazones de felicidad. Pasó el tiempo, pero su amor nunca se desvaneció. En esta etapa, incluso los padres de Futaba Ryo aceptaron gradualmente su relación. Ahora mayores, se dieron cuenta de que aferrarse a creencias obsoletas no valía la pena, lo que más importaba era la felicidad de ellos, de su hija y de sus seres queridos. Finalmente te dieron su aprobación total. Los padres de Futaba incluso acogieron a Chisato y Takina como sus ahijadas. No se detuvieron allí, todos decidieron dar el siguiente paso. Con su bendición, elegiste la fecha y el lugar de la boda. La ceremonia se celebró en su ciudad natal, Akita. Debido a la singularidad de su boda, no invitó a muchos invitados. Solo asistieron algunos amigos cercanos, los padres de Futaba y su propia familia. En el banquete, las 3 aparecieron vestidas de novias, radiantes y hermosas. Con sus familias y el equipo de Licorreco como testigos, se casaron.
Te convertiste en el esposo de Chisato Souji, Takina Souji y Ryo Souji. Esa noche todos estuvieron de fiesta hasta altas horas de la madrugada. La felicidad de Chisato Souji aumentó. La felicidad de Takina Souji aumentó. La felicidad de Ryo Souji aumentó. En aquel momento, no tener ningún punto de atracción para activar la simulación directa era simplemente una pena. En realidad, Minami miró su medidor de atracción casi vacío y suspiró, sacudiendo ligeramente la cabeza. Oh, bueno, no es nada especial. En realidad no le interesaba mucho lo que pudiera significar la palabra fiesta. Él solo tenía un poco de curiosidad. Continuó leyendo. El tiempo continuó avanzando. Así como todo iba bien en su vida amorosa, su carrera también florecía. Gracias a su experiencia y perspicacia. Su negocio creció rápidamente, convirtiéndose en uno de los más conocidos entre los jóvenes. Has acumulado una fortuna tan grande que, incluso si dejaras de trabajar ahora, tu familia viviría cómodamente el resto de sus vidas. El dinero ya no era un problema para ninguno de ustedes. Nunca más tendrás que estresarte por las finanzas. A petición de Chisato y Takina. Pronto tuviste hijos con ellos. No compartiste esta noticia con Ryo Souji inmediatamente. Sabías que estaba en un punto crucial de su investigación, el sueño de su vida, y no querías que nada la distrajera de su objetivo. Pero a medida que los cuerpos de Chisato y Takina comenzaron a cambiar, se volvió imposible ocultarse. Fue entonces cuando finalmente se lo dijiste. Por primera vez, el siempre gentil Ryo tenía algo que decir sobre que ocultaste esto. ¿Por qué no me dijiste algo tan importante, Minami? De pie afuera de la habitación del hospital. Ryo Souji, vestido informalmente, habló en voz baja, temeroso de molestar a Takina y Chisato que estaban dentro. Su delicado rostro mostraba claramente su disgusto. Ella hizo pucheros, claramente molesta porque no se lo habías dicho antes. ¿Habría habido alguna diferencia si lo hubiera hecho? Minami se rió y extendió la mano para tocar la suave mejilla de su esposa. Pero en el instante en que su mano la tocó, Ryo Souji giró la cara. Ryo. Minami prolongó su nombre juguetonamente, abrazándola por detrás y mordisqueándole la oreja. En realidad, es tu culpa. ¿Mi culpa? Aturdido por el repentino cambio de culpa, Ryo Souji lo miró con incredulidad. Así es. Minami se rió y le pellizcó ligeramente la mejilla. Tan suave. Has estado muy ocupado con la investigación y apenas has pasado tiempo conmigo. No me quejé, ¿y ahora te quejas tú? Mientras hablaba, su mano se deslizó hasta su cintura. ¡Puaj! Avergonzada, Ryo Souji no pudo contener el rubor que subió a sus mejillas debido a su atrevido gesto. Aún así. Ella trató de discutir. No digas, de todos modos. Solo dime qué quieres, Ryo. Ryo Souji dudó. Al sentir su mirada sobre ella, tímidamente giró la cara. Una larga pausa. Después de terminar mi investigación, también quiero. Sus palabras se perdieron en el aire, incompletas, pero el significado era claro para cualquiera. Minami, sin embargo, fingió no entender. ¿Qué deseas? Usted sabe lo que quiero decir. Ryo, solo lo sabré si me lo dices. ¡Puaj! Su cara se puso roja brillante. Avergonzada y frustrada, lanzó una mirada furiosa a su marido que la estaba provocando. Su mirada penetrante no tuvo ningún efecto. Minami simplemente sonrió, esperando. Ante esta mirada, Ryo Souji dudó por un largo tiempo antes de finalmente murmurar. Yo, también quiero un hijo. Nadie lo hubiera adivinado. Ryo Souji, un respetado profesor del Departamento de Física de la Universidad de Tokio, ahora tartamudeaba, era tímido y torpe. Minami bajó la voz y se rió suavemente. Ryo Souji se sintió aún más avergonzado y le dirigió otra mirada mordaz. Ella sabía que su marido siempre había sido ese tipo de persona. Y aún así, cada vez, ella caía en su trampa. Honestamente. Estaba tan nerviosa que no podía decir nada. Solo después de que Minami la consolara repetidamente, prometiéndole que tan pronto como terminara su investigación, definitivamente le daría un hijo, finalmente se calmó. Después de recibir su promesa, Ryo Souji finalmente se relajó. Regresó al trabajo con la mente despejada. Aún así, nunca se olvidó de visitar a Chisato Souji y Takina Souji, a menudo preparando comidas especiales para ayudarlas durante sus embarazos. Contigo y Ryo Souji cuidando de ellos. Chisato Souji y Takina Souji tuvieron partos tranquilos y sin incidentes. Llamaste a tus hijas Haruto Souji y Nayuki Souji. Después de convertirse en madre, la personalidad previamente enérgica de Chisato se volvió más tranquila y gentil. Por supuesto, cuando eran solo ustedes dos, ella seguía siendo la misma Chisato que amaba abrazar y bromear. Los padres de Futaba adoraban a sus nietas, las visitaban con frecuencia y a veces las llevaban a dormir a su casa. Y ellos, junto con sus amigos del Icco-Reco, solían traer ropa adorable para bebé. Bajo el cuidado y amor de todos, Haruto y Nayuki Souji crecieron saludables y felices. Ryo Souji amaba mucho a ambas niñas y se aseguraba de visitarlas siempre que podía. Durante estas visitas, no pudo evitar sentir un poco de envidia de Chisato y Takina. Chisato y Takina siempre la tranquilizaban con sonrisas cariñosas, diciéndole que no se preocupara ni se apresurara. Sus días transcurrieron en paz y felicidad. Y durante este periodo, Ryo Souji finalmente logró un gran avance en su investigación sobre la mecánica cuántica. Propuso una teoría completamente nueva para explicar los fenómenos microscópicos en la física. Su teoría generó mucha discusión y debate en el mundo académico. Como autor principal, la reputación y el prestigio de Ryo Souji se dispararon. Pero para ella, nada de eso importaba ya. Habiendo logrado su sueño, ya no le importaba la fama ni el reconocimiento. Sus años de duro trabajo le habían pasado factura, y ahora que había logrado su objetivo, empezó a pensar en tomarse un descanso. Tú, Chisato y Takina entendieron y apoyaron plenamente su decisión.
Con su estímulo, ella ya no dudó. Y 3 meses después de realizar su sueño, completó su trabajo y renunció formalmente a la Universidad de Tokio. Como genio reconocido, su renuncia conmocionó al mundo académico. Aparecieron colegas e incluso periodistas, tratando de averiguar por qué Ryo Souji se había ido de repente. Pero para entonces, ya había regresado a su ciudad natal en Akita para prepararse para su embarazo. Tal como le prometiste, Ryo Souji también quedó embarazada. Y durante su embarazo, tú, Chisato y Takina se turnaron para cuidarla. Gracias a sus cuidados, su salud se mantuvo excelente, sin ningún signo de fatiga ni náuseas matutinas. Después de meses de esfuerzo y paciencia, Ryo Souji dio a luz a una niña sana. La llamaste Mei. Su vida se volvió aún más colorida. La verdadera felicidad no necesita palabras elegantes, los momentos más preciados a menudo se encuentran en la vida cotidiana. En realidad, Minami cerró los ojos. Podía sentir los recuerdos agitándose en su mente. Escenas de Nayuki y Haruto Souji aprendiendo a caminar en el patio trasero, y la pequeña Mei Souji descansando en una cuna. Sus esposas sonrieron cariñosamente. Abrazando a Chisato, mirando a Takina, escuchando la voz de Ryo. Fue una sensación extraña y hermosa. En su corazón creció una felicidad tranquila y constante, imposible de describir. Minami solo pudo cerrar los ojos y absorber todo. El tiempo dejó de importar a medida que pasaban sus días juntos. No había estrés en el trabajo, ni las preocupaciones de la juventud. La riqueza que has construido finalmente ha adquirido un verdadero significado. Y esto les permitió pasar más tiempo con sus esposas e hijos. El tiempo continuó pasando. A medida que fuiste creciendo lentamente. La generación más joven también estaba creciendo. Haruto, con cabello rubio, y Nayuki Souji, con cabello negro, demostraron talentos increíbles, uno en los deportes, el otro en lo académico. Con la guía adecuada, ambos podrían alcanzar niveles que otros solo sueñan. Al igual que su hermana mayor, Nayuki, a Mei Souji le encantaba leer desde muy pequeña, heredando claramente los genes de su madre. Tenía una curiosidad inexplicable por el vasto mundo de la física. Pero para frustración de Chisato, Takina y Ryo. Las 3 muchachas no eran especialmente cariñosas con sus madres, que las cuidaban día y noche. En cambio, mostraron un entusiasmo excesivo por ti, su padre, que siempre los hacía correr de un lado a otro haciendo cosas y quehaceres. Y no importaba lo que les pidieras, ellos obedecían de inmediato. Sus esposas no podían aceptar eso. Sentían que estaban robando el amor de los niños. Luego empezaron a vigilarte más de cerca, llegando incluso a establecer horarios en los que no podías ver a las chicas. Usted simplemente sonrió y aceptó, e inmediatamente se olvidó del asunto. Sus esposas solo pudieron suspirar derrotadas. Gracias a su influencia, Haruto se enamoró de los deportes y comenzó a perfeccionar su talento natural. Nayuki comenzó a publicar novelas a una edad temprana, con el objetivo de debutar como autora cuando cumpliera 18 años. La pequeña Mei dijo que quería ser física, como su madre. Apoyaste plenamente su sueño. Tiempo transcurrido. Y ellos crecieron, mientras que ustedes y sus esposas envejecieron. Fue un proceso que no se pudo interrumpir. Capítulo 219. Has envejecido gradualmente, pasando de la juventud a la mediana edad. El tiempo continuó pasando. Sus hijas también han crecido. Bajo la influencia de usted y sus esposas. Haruto Souji y Nayuki Souji siguieron los caminos de atleta y novelista, respectivamente. Haruto Souji, en particular, heredó los talentos de Chisato, demostrando una habilidad excepcional en tiro con arco y tiro al blanco. Suficiente para ser admitido en una de las mejores universidades de Japón basándose únicamente en su talento. Sin embargo, Nayuki Souji heredó algunas de sus habilidades como escritora. Con su guía, progresó con paso firme en su camino hacia la novelística. Entre las 3 hermanas, la que más preocupaba a todos era la más joven, Mei Souji. Porque entrar al mundo de la física requiere más que solo talento y esfuerzo. Pero aún así, todavía no es suficiente en un campo tan difícil y complejo. Además del conocimiento, también se necesita mucha suerte. Por recomendación de Ryo Souji, Mei se inscribió en uno de los institutos de investigación de física más prestigiosos del país justo después de la escuela secundaria. Se dedicó por completo a su trabajo, quedándose a menudo en el instituto durante una semana entera. Y debido a esto, empezó a parecerse a su madre, usaba gafas, tenía el cabello perpetuamente despeinado y la piel de un blanco enfermizo. Intentando solo estar a la altura del legado dejado por Ryo Souji, se estaba agotando y tomando medicamentos para la ansiedad en secreto. Ver a su hija en ese estado dejó a Ryo Souji, Chisato y Takina profundamente preocupados. Le aconsejaron que se cuidara mejor. Pero cada vez, Mei Souji prometía descansar, solo para quedarse despierto toda la noche al día siguiente, luciendo aún más exhausto. Al no tener otra opción, sus esposas recurrieron a ti, esperando que pudieras hacerles ver la realidad. Al igual que antes, todavía dependían de ti. Dado esto, decidiste. 1. Llama inmediatamente al Instituto de Investigación y pídele a Mei Souji que se disculpe con sus madres. 2. Llámala a tu habitación tarde en la noche y regáñala. Y 3. Respeta su elección, pero pregúntale el motivo de su ansiedad. Esta vez ni siquiera se molestaron en darme la opción de simularlo yo mismo. Minami miró las 3 opciones que aparecieron, teniendo ya una buena idea de su significado. Pensó que esta elección era simplemente otro ajuste al final. El resultado principal de esta simulación de vida probablemente no cambiaría solo por eso. Con eso en mente, volvió a analizar las 3 opciones. La primera medida fue directa y severa, obligando a Mei a disculparse con sus madres. Pero eso probablemente no cambiaría su comportamiento. La segunda opción era una charla vespertina. Eso podría haber funcionado cuando era más joven, pero Mei ya era adulta. Al igual que con Chisato y Takina, podría aceptar superficialmente y luego volver a sus viejas costumbres.
Entonces, tiene que ser la opción 3. Minami sabía que su hija era problemática, llegando incluso a tomar medicamentos para la ansiedad en secreto. Debe haber algo más profundo en juego. Seleccionó la opción 3. He seleccionado 3. Respeta su elección, pero pregúntale el motivo de su ansiedad. ¿Sabías que los sermones y la fuerza no cambiarían a un adulto ya formado? Elegiste respetarla, pero también comprender la verdadera razón de su ansiedad. De esa noche, llamaste a Mei Souji, que acababa de llegar a casa del trabajo, a la oficina. Dentro de la memoria simulada. La oficina estaba suavemente iluminada, creando un ambiente tranquilo y acogedor. La luna estaba brillante esta noche. La pálida luz entraba por las ventanas como plata. Mei Souji estaba de pie frente a la puerta de la oficina. Incluso de adulta, había heredado la belleza de su madre. Su cabello gris y ondulado caía suavemente sobre sus hombros, sus rasgos eran finos y definidos, con cejas ligeramente arqueadas que le daban un aire de constante irritación. Sus ojos dorados, ocultos tras unas gafas, revelaban una inteligencia elegante. El único defecto, su piel estaba casi tan pálida como la de un fantasma por pasar tanto tiempo en casa. Tomando una respiración profunda, empujó la puerta silenciosamente. Aunque parecía indiferente, estaba intensamente concentrada en el hombre que había dentro. Sentado en un mullido sillón de su oficina, leyendo una voluminosa novela, estaba un hombre elegante y apuesto. Sus ojos tranquilos y oscuros reflejaban las brillantes páginas que tenía ante sí. Sus dedos se movían con delicadeza y gracia al pasar las páginas. Ella no se atrevió a interrumpir. Mei se acercó lentamente, bajando la cabeza. «Papá, ¿me necesitabas?» Por supuesto que ella sabía por qué la había llamado. Pero en momentos como ese, fingir no entender era más seguro. Su padre nunca había aplicado una disciplina severa a ella ni a sus hermanas. Incluso cuando eran niños rebeldes, siempre los trató con respeto e igualdad. Por eso lo amaban y lo respetaban tanto. Y es exactamente por eso que, tan pronto como la llamó a la oficina, ella sintió una fuerte presión en el pecho. El hombre levantó sus tranquilos y oscuros ojos para encontrar su mirada. El tiempo apenas había dejado huella en su rostro, añadiendo en cambio una elegancia aún mayor a sus ya bellos rasgos. Cerró el libro y habló. «¿Ya has almorzado?» La amable pregunta la tomó por sorpresa. No fue un regaño como ella esperaba. Eso era una preocupación. Desconcertada, las palabras que había preparado se le quedaron atascadas en la garganta. No. Siéntate aquí y espera un momento. Sin decir nada más, salió de la habitación. Unos momentos después, regresó trayendo un tazón de fideos humeantes. Un tazón sencillo, con un solo huevo encima. Come de todo. ¿Qué quieres decir con Te dije que cenaras. El hombre rió suavemente y le acarició la cabeza. Vale. No hubo ninguna reprimenda, ni ninguna culpa. Tomada por sorpresa, Mei aceptó torpemente el tazón y los palillos, luego se apoyó en la mesa y comenzó a comer. Los fideos calientes se asentaron en su estómago vacío y frío, enviando ondas de calor por todo su cuerpo. El sabor perfectamente equilibrado hizo que fuera difícil parar después de un solo bocado. Su padre no cocinaba a menudo. Pero cada vez que lo hacía, se sentía como una celebración en casa. Porque su cocina era mucho mejor que la de cualquiera de sus 3 madres. Incluso los platos más sencillos se convertían en extraordinarios en sus manos. Después de terminar su pasta, no pudo evitar dejar escapar un pequeño eructo infantil. Sus pálidas mejillas se sonrojaron de vergüenza por su propio comportamiento. Pero, ahora probablemente iba a llegar al punto, ¿no? Eso era lo que estaba pensando cuando su padre finalmente habló. Ya que está satisfecho, ve y descansa ahora. Se estiró perezosamente mientras decía esto. Una vez más, sus palabras dejaron a Mei completamente sin palabras. Ella parpadeó, confundida. La llamó a su oficina tarde en la noche. ¿Solo para enviarla de regreso sin decir una palabra? Mei no podía entenderlo y, francamente, no podía aceptarlo. Ella dio un paso adelante y preguntó suavemente, «Papá, ¿no querías preguntarme algo?» Hice. El hombre asintió, sonriendo. «Entonces, ¿por qué? Si te preguntara, ¿me responderías honestamente?» Él le devolvió la pregunta. Esa única contrapregunta dejó a Mei completamente sin palabras. ¿Responde honestamente? No. Si su padre le hubiera preguntado sobre su trabajo en el instituto, probablemente solo habría dado respuestas vagas y educadas. No había manera de que ella pudiera ser completamente honesta. Sé que has estado bajo mucho estrés últimamente. El hombre dejó la novela y le dio una ligera palmadita en la cabeza. Así que, en lugar de hacer preguntas sin sentido, prefiero asegurarme de que hayas comido y descansado. Cuando te sientas cómoda, dime qué te pasa. Es suficiente. Su tono era tranquilo y atento. No había ninguna presión. Una ola de culpa invadió a Mei. Al sentir la mano de su padre en la cabeza, su rostro se sonrojó levemente. Luego se inclinó y se sentó a su lado, contándole por fin todo. Se descubrió que, en el instituto, debido a que era la hija del genio Ryo Souji, los demás empleados constantemente comparaban a Mei con su madre. Quizás no tenían malas intenciones, pero para Mei, la presión era inmensa. Trabajó incansablemente, queriendo lograr resultados tan buenos como los de su madre y no avergonzarla. Ella quedó agotada física y mentalmente y, bajo esta inmensa presión, comenzó a tomar en secreto medicamentos contra la ansiedad. Te lo contó todo en voz baja y suave. Le dijiste que no se preocupara por lo que pensaran los demás, recordándole que eligió la física porque amaba la materia, no para competir con nadie. Tratar de vivir a la sombra de su madre, compitiendo constantemente, era demasiado agotador e innecesario. Por el lugar que ocupa desde hace mucho tiempo en su corazón y por sus amables, pero sabias palabras. Mei no insistió en su punto de vista como antes. Después de hablar contigo, se sintió mucho más ligera.
Gracias a su apoyo, poco a poco fue saliendo de la sombra de su madre y empezó a afrontar la vida con una actitud más positiva. Aunque todavía se quedaba despierta hasta tarde de vez en cuando, ya no era excesivo y su salud empezó a mejorar. Terminó tirando el frasco de medicamento para la ansiedad en algún rincón olvidado. La vida ha vuelto a la normalidad. Las 3 hijas comenzaron a demostrar talentos increíbles en sus respectivos campos, forjando sus propios caminos en la vida. Todo estaba tranquilo y feliz. La única preocupación de sus esposas era que sus hijas no mostraban interés en hombres de su misma edad. Incluso en edad de casarse, se aferraron a ti de la misma manera que lo hicieron en la infancia. Especialmente el mayor, Haruto Souji. Aunque ella mostró irritación contigo en público, en realidad era la persona más cercana a ti, constantemente conspiraba para mantener a Nayuki y Mei lejos de ti. Te diste cuenta, pero no lo tomaste muy en serio. Los pensamientos y planes de una hija deben ser asunto suyo. Continuaste tratando a tus hijas con el mayor respeto y paciencia. El tiempo continuó pasando. Ustedes y sus esposas han envejecido y están pasando de la mediana edad a la vejez. Un día, Chisato Souji dijo que quería ir a la playa. Aceptaste. Era verano. A medida que crecías, tú y tus 3 hijas solían mirar el océano juntas en Kamakura. La puesta de sol en la costa era deslumbrantemente brillante. Fue hermoso, pero fugaz. La vida de una persona es como el mar bajo el atardecer de Kamakura. De ese verano, la chica siempre sonriente y alegre te dejó para siempre. Abrazaste a Chisato, abrumada por la tristeza y la impotencia. De ese invierno, fue como si Takina Souji hubiera seguido a Chisato, partiendo en medio de la nieve que caía. Antes de morir, le besaste la frente y le susurraste que nunca volvería a estar sola. 3 años después, Ryo Souji cerró los ojos en silencio entre tus brazos. La sujetaste con fuerza, miraste a tus 3 hijas y te tranquilizaste. Todavía se podía contar con ellos. Y cada año, con gran cuidado, visitabas el lugar de descanso final de tus esposas para rendirles homenaje. Pero la vida humana es finita. Cuando falleciste, gentilmente les ordenaste a tus hijas que los enterraran a todos juntos. Ese año tenías 98 años. Cuando cerró los ojos, los recuerdos de las sonrisas de sus esposas, de la vida que vivió con ellas, pasaron por su mente. Nunca te sentiste solo. Cuando estaban contigo, e incluso ahora, eso nunca ha cambiado. En sus recuerdos nunca envejecieron y sus colores nunca se desvanecieron. Fin de la simulación. Capítulo 220. Ya terminó. Por fin se acabó. Minami se estiró con un profundo suspiro de alivio. No es que pensara que el final fuera inestable. Resultó que hoy sentía claramente que algo andaba mal con su cuerpo. Aquella habitación barata que alquiló siempre había sido un poco fría. Y desde que se mojó bajo la lluvia, su cuerpo parece haberse enfriado. Incluso después de un baño caliente, no hubo mejoría. A esto se suma el cansancio acumulado por la preparación de las preguntas de Dekesoku-ban. Luego vino la simulación. En ese momento, sus emociones, habitualmente tranquilas, comenzaron a fluctuar. Y con su cuerpo ya debilitado, fue como echar gasolina al fuego. Si la simulación hubiera continuado por más tiempo, probablemente no habría podido permanecer despierto en absoluto. Felizmente. Vivió hasta los 98 años, ¿eh? Al observar su esperanza de vida simulada, Minami se dio cuenta de que no era una tarea fácil. En simulaciones anteriores, a menudo terminaba completamente exhausto, enfermo y totalmente agotado. Pero esta simulación era diferente. Sus entrenamientos diarios finalmente dieron sus frutos. Su condición física mejoró notablemente. A este ritmo, llegar a los 100 años no sería imposible, ¿verdad? Legal. Sigamos así. Con ese pensamiento en mente, Minami tomó una decisión silenciosa, pero luego tosió con fuerza. Lo mejor es descansar primero. Sintiendo que su condición estaba empeorando, meneó la cabeza negativamente. Aunque no pensó que se enfermaría dada su condición física actual. Es mejor prevenir que curar. Con eso en mente, tosió de nuevo y decidió, por el momento, dejar de lado el análisis de la puntuación de la simulación, la evaluación y las recompensas. En lugar de eso, se acurrucó bajo la manta y cerró los ojos. Mientras dormía, simplemente sentía cada vez más frío. Él estaba enfermo. Al despertarse a la mañana siguiente y revisar el termómetro, Minami llegó a esta conclusión. Definitivamente enfermo. El profundo dolor en sus músculos y la sensación de pesadez en sus extremidades lo hacían innegable. Increíble. Sintiendo una mezcla de emociones, volvió a colocar el termómetro en la mesita de noche. Ayer mismo había adquirido el libro de Física Estadística Física 8. ¿Y ya está enfermo? Hablar de rendimiento por debajo de las expectativas. Él meneó la cabeza con resignación. Esperar. Mientras pensaba qué hacer a continuación, recordó algo. ¿Esta enfermedad no fue prevista en una simulación previa? Recordó que esto ocurrió durante la simulación del final feliz de Bokchi. Debido a que estaba dando clases particulares a la banda de Kesoku-ban y preparando preguntas, se agotó físicamente y terminó enfermándose. Entonces realmente tiene sentido, ¿verdad? Tosiendo nuevamente, Minami, sintiéndose mareada, reflexionó sobre esto. Fue una combinación perfecta. Desde el punto de vista de la simulación, el hecho de que se quedara despierto toda la noche, relajado, trabajando en preguntas para Dekesoku-ban, fue probablemente la causa. Masajeándose las sienes, suspiró suavemente. La simulación fue precisa una vez más. Si esto siguió la simulación de Itori Goto, ¿el próximo evento será aquel en el que Ikuyo Kita y Nijika Ihichi desarrollen sentimientos por él? De ninguna manera, ¿verdad? Él frunció el ceño. En realidad, sus interacciones con Nijika e Ikuyo no fueron tan profundas. Su atención se centró principalmente en Itori y en el papel de Yamada-san como respaldo.
Solo había intercambiado unos pocos mensajes con los otros dos a través de Line. No tiene sentido pensarlo demasiado. Sintiendo que la niebla en su cabeza se intensificaba, interrumpió el flujo de pensamientos y se volvió hacia la pantalla del simulador. Como era de esperar, el simulador estaba dedicado. Después de terminar la simulación anoche, no lo volvió a tocar. Sin embargo, cuando abrió los ojos esta mañana, la interfaz azul claro todavía flotaba frente a él, sin cerrarse automáticamente. Mirando la pantalla. Extendió la mano para agarrar el teléfono. Y hizo una llamada. Hola. ¿Señor Ishikawa? Sí, soy yo, Minami. Lo siento, no me siento bien hoy, bueno, me resfrié. Me gustaría tomarme el día libre. Gracias. Lo aprecio. Después de una breve conversación con su maestra de clase, en la que le explicó la situación, a Minami le concedieron un día libre. Bueno, de todos modos, no tengo hambre ahora mismo. Dirigiendo su atención a la pantalla del simulador, revisemos los resultados de la simulación de ayer. Deslizando el dedo hacia abajo. No había revisado el ranking ni la evaluación porque estaba cansado. Aunque todavía se sentía terrible, tuvo suficiente energía para echar una rápida mirada a su alrededor. Simulación completada. Puntuación del sistema, 95 puntos. Has conseguido el final feliz, 4 juntos. Clasificación del sistema, 4 juntos, el amor brillando como el atardecer, una estrella deslumbrante en la noche fría. Ellas son tus amadas estrellas de la mañana, tú eres su luna irreemplazable. Su relación empezó como una simple amistad. La ayudaste porque te recordaba a alguien. Pero a medida que pasaban tiempo juntos, su corazón fuerte pero frágil captó tu atención, y tu cuidado la ayudó a sanar. El amor floreció de su interés casual y de sus miradas. Su apoyo constante la hizo cada vez más consciente de su presencia, incapaz de apartar la mirada. Ante su atrevida confesión, ella no ofreció resistencia y se entregó a su abrazo. Su amor no estuvo exento de turbulencias. Aunque te amaba, no podía abandonar a sus amigas rubias y morenas. Ella no podía soportar ser feliz sola mientras ellos no lo fueran. Pero ella nunca lo imaginó, tú y los otros dos sentían lo mismo. Ya se aceptaban mutuamente, lo que hacía innecesarias sus preocupaciones. Más tarde, abandonó los estudios en el extranjero y el camino fácil que ofrecía y decidió caminar junto a él. El solo hecho de estar contigo ya le ha dado el coraje para afrontar todo. Era la primera vez que esta amable muchacha desafiaba a sus padres. Ambos aprobaron sus exámenes de admisión. Ella ingresó a la universidad y a la carrera de sus sueños, mientras tú la apoyabas en silencio, planeando el futuro. Ustedes dos se han convertido en el apoyo mutuo, irreemplazables en la vida del otro. Si tu corazón es un pájaro que vuela por las llanuras, tus ojos son el cielo. Pero la tranquila felicidad se vio repentinamente eclipsada, la visita inesperada de sus padres trastocó sus planes. Por suerte, tomaste la decisión correcta, enfrentarla. Con su excepcional talento, belleza y elocuencia, sus padres aceptaron temporalmente su relación. Por fin, puedes respirar aliviado y concentrarte en vivir cada día con ellos. 3 años después de la universidad, una noticia maravillosa, tenías hijos. Tu riqueza acumulada tenía un propósito, ya no te preocupabas por el dinero. Con cariño y apoyo, incluso el parto transcurrió sin contratiempos. En la mediana edad, consolaste a tus hijos durante los desafíos de la vida, aliviando sus preocupaciones con una sonrisa. Su única preocupación eran sus esposas, sus hijas le tenían mucho cariño. No le importaba. El océano del tiempo continuó avanzando. A los ojos del tiempo, sus vidas eran como el océano de Kamakura al atardecer. Hermoso, pero fugaz. Pero para ti, esos momentos fugaces fueron eternos. Uno a uno, fueron falleciendo contigo a su lado. Pero con tus hijas cerca, nunca te sentiste sola. Y cada año, presentaste tus respetos con amor y anhelo, tus oraciones fueron llevadas por la brisa. Al acercarse el fin, les dijiste a tus hijas que no estuvieran tristes. Reunirse con sus esposas sería lo más hermoso. Cerraste los ojos. Fragmentos de recuerdos emergieron. Nunca envejecieron. Nunca te abandonaron. 95 puntos, Al ver la puntuación, Minami quedó realmente sorprendida. En términos de números puros, 95 fue definitivamente el puntaje más alto que había logrado jamás, fuera de simulaciones directas. Pero pensándolo mejor, tenía sentido. En la simulación, tanto él como Futaba Ryo cumplieron sus sueños. Su vida con Chisato Nishikiji e Inoue Takina fue simplemente maravillosa. En esencia, todo había resultado lo mejor posible. Si esto no valiera 95 puntos, ¿entonces qué valdría? Entonces, ¿con qué objeto me recompensó el sistema? Después de comprobar la puntuación, Minami echó un vistazo a la pantalla de recompensas del sistema. Y con solo una mirada, su expresión inmediatamente se volvió extraña. Se muestra claramente en la interfaz de color azul claro. Recompensa del sistema, al completar un final feliz, 4 personas juntas, recibirás un objeto especial, una carta de invocación de hija aleatoria, punto. ¿Una carta de invocación de hija al azar? Esto. Minami parpadeó, confundida. Si tus habilidades de comprensión lectora no estuvieran fallando. Este objeto parecía sugerir que podía usarlo para llamar a su hija más cerca de él. Pero había un problema. No tengo ninguna hija. Se frotó las sienes. Sí, en las simulaciones, tenía varias hijas. Comenzando con Miyuki de la simulación con Goto y Tori. Recientemente, Mei se reunió con Futaba Ryo. Haciendo un recuento rápido, Minami tuvo un total de 6 hijas completamente diferentes en todas las simulaciones. Pero aquí está la cuestión. Sí, tuvo hijas, pero solo en simulaciones. En realidad no tenía ninguna. Ni siquiera había estado con ninguna de las chicas todavía. Entonces, ¿cómo es posible que esto pueda convocar a una hija, que ni siquiera existe? Él refunfuñó y miró la descripción del producto. En el menú de elementos del sistema, apareció un icono con forma de tarjeta.
Él dio un codazo. Se ha abierto una nueva ventana. Tu carta de invocación de hija aleatoria emoticono cara sonriente. Cada simulación, cada nueva vida, es a la vez coincidencia y destino. A través de tus innumerables decisiones e intentos, has construido incontables líneas temporales, tanto simuladas como reales. Ahora sus caminos se cruzan. Cuando los vuelvas a encontrar, ¿podrás seguir asumiendo la responsabilidad de padre, como en las simulaciones? Usa 800 puntos de corazón para activarlo. Escuchará su petición. Como padre, ¿la cumplirás? Minami miró fijamente. Olvídate por un momento del exorbitante coste de 800 puntos corazón. La explicación vaga y enigmática por sí sola ya le hizo levantar una ceja. 800 puntos corazón, activa el objeto, escucha su petición. Era algo bastante abstracto. Pero eso despertó su curiosidad. Había notado un patrón hacía mucho tiempo. Cada simulación parecía estar correlacionada con posibles resultados futuros. Por ejemplo, la simulación de Goto Itori. Si siguiera ese camino en la vida real, paso a paso, sin duda podría acabar con la vida de Itori y construir una feliz. Y eventualmente tendrá una hija, Souji Miyuki. Pero entonces, ¿y si no elijo a Itori? ¿Y si termino con Yamada? Si hubiera seguido el camino de Rayo Yamada en la vida real, ¿qué habría pasado con Miyuki? ¿Qué debería haber nacido? Pensó durante un rato. Este artículo puede no ser tan simple como parece. A diferencia de otras cartas de un solo uso, la carta de invocación aleatoria de la hija no tenía límite de uso. Pero no tiene sentido pensar demasiado. Él negó con la cabeza. 800 puntos corazón, para finalmente conocer a su hija. Y no de la forma habitual de simulación con destellos de memoria, se suponía que eran hijas reales, que respiraban. Hombre, realmente quiero probar esto. Él suspiró. Pero no tengo dinero. No puedo permitirme comprarlo. Al ver que sus puntos de corazón estaban peligrosamente bajos después de solo una simulación, Minami suspiró nuevamente. Parece que en cualquier mundo. Pobres muchachos, no merecen esposas ni hijas. Creo que dejaré esa idea de lado por ahora y me centraré en mi recuperación. Tomó un remedio para el resfriado con agua y se volvió a acostar. Gracias a la medicación volvió a dormirse rápidamente. Mientras tanto, en la escuela Suka. ¿Minami está ausente porque se resfrió? Al escuchar la explicación de uno de los compañeros de clase de Minami, Goto Itori se quedó sin palabras. Estaba planeando hablar con Minami sobre el extraño comportamiento que Nijika Ihichi y Kuyo Kita habían estado exhibiendo últimamente. Pero incluso antes de que pudiera encontrarlo, ¿estaba ya de baja médica? Capítulo 221. Últimamente, algo anda mal con Nijika Ihichi, el líder de la banda Kesoku, y con Ikuyo Kita, la persona que siempre anima al grupo. Incluso alguien tan distraído como Itori Goto se dio cuenta de eso. Nijika todavía lucía esa sonrisa gentil, siempre amable con los demás, pero, en el instante en que se mencionaba el nombre de Souji Minami, sus ojos se desviaban, desenfocados. Ya se había equivocado más de una vez con las bebidas de los clientes en Starry, la cafetería del estudio. Su hermana mayor, Seika Ihichi, se preocupó y ajustó los turnos de Nijika para que tuviera más tiempo para descansar. Ahora bien, aunque el extraño comportamiento de Nijika todavía requería la observación cercana de Itori, las acciones de Kita y Kuyo eran otra historia, ruidosas, obvias y difíciles de ignorar. Cada vez que Itori intentaba mencionar a Souji Minami, y Kuyo, que momentos antes había estado charlando animadamente, de repente se quedaba en silencio, afirmaba torpemente que tenía algo urgente y salía corriendo. Esa reacción. La ansiedad de Itori Goto empeoraba cada día que pasaba. ¿Podría realmente ser como aquel sueño que tuvo? No solo ella, sino Rayo. Nijika, incluso Kita-san, junto con Minami-kun. Eso no estaría tan mal, honestamente. Pero aún así, Itori se hundía en una espiral descendente. Tomar decisiones no era precisamente su fuerte, ¿y ahora esto? No tenía ni idea de cómo manejar la situación. Sin mejores opciones, concluyó que la única persona con la que podía hablar era el propio Minami. Pero entonces, se enfermó. Minami-kun. Inclinada sobre su escritorio en la escuela secundaria Suka, Itori raspó distraídamente la superficie lisa con sus dedos, con la preocupación grabada en su rostro. Ella conocía la condición física de Minami, él no era del tipo que se resfría fácilmente. Todavía. Últimamente hace frío, temporada de gripe y todo eso. Estoy preocupado. Minami-kun. ¿Está bien ahora? ¿Ya comió? Su cabeza se balanceaba sobre la mesa. Mechones de cabello rosa caían a su alrededor, un caos que coincidía con su estado de ánimo. Decisión, tomada. Como si estuviera viviendo un momento dramático de anime, se incorporó y apretó sus pequeños puños. Lo visitaré. Así es. Voy a ver cómo está Minami-kun. Pero primero. Ella cogió su teléfono móvil de la mesa y abrió Line. Mientras se desplazaba por sus contactos, se encontró con el grupo de chat Kesoku. Kesoku, y dudó, con los dedos temblorosos. Luego escribió. Probablemente muerto, todos. Parece que Minami-kun está enfermo. Estoy pensando en visitarlo hoy para ver cómo está, así que probablemente no podré ir al ensayo de la banda. Probablemente muerta, lo siento mucho, imagen, chica con cabello rosa haciendo una reverencia en señal de disculpa. Debe estar bien, ¿verdad? Primera vez que etiquetó a todos en el grupo de chat de la banda. Su corazón se aceleró. Pero entonces, apenas unos segundos después de hacer clic en enviar, el chat, que antes había estado en silencio, explotó como una tetera hirviendo. Fanático del bajo solitario, Minami está enferma. Fanático del bajo solitario, yo también voy. Fanático del bajo solitario, Bokchi, compra más. Yo también voy a comer.
Imagen, emoji de gracias por la comida. Hitori se congeló. Tan pronto como intentó escribir una respuesta. Silbido. Hola, sé feliz, y cuyo quita, ¿eh? ¿Minami-san está enfermo? ¿Está bien? ¿Es algo grave? Le preguntó Bokchi-chan. ¿Cuál es la situación? Ah. Sus suaves labios se separaron levemente, decepcionados, y un pequeño chillido escapó de sus labios. Demasiadas palabras. Demasiado rápido. Ella apenas sabía leer antes. Silbido. Hola, sé feliz. Vale, estoy en la tienda de la esquina con unos amigos y no puedo escribir bien. Lo siento, Bokchi, hablaremos en clase, ¿vale? Tú, no tienes las manos libres. Kita-san, la velocidad con la que escribiste todo eso, es fácilmente 10 veces más rápida que yo. Entonces, ¿es así como se manifiesta el auge de la habilidad social? Hitori Goto, quien ha sobrevivido a la ansiedad social toda su vida, no pudo evitar admirar la capacidad de Kita y Kuyo para producir mensajes largos, incluso con una sola mano. Y luego. Literalmente nadie hablaba hace un segundo. Hitori miró fijamente su teléfono celular. Hace unos momentos, el grupo de chat, Kesoku. Kesoku, estaba en completo silencio, sin un solo pío. Pero en el momento en que mencionó a Souji Minami, los mensajes comenzaron a llegar. Era como si Minami fuera una especie de catalizador social. Aún así, tal vez no fue tan malo después de todo. Si todos fueran a visitar a Minami-kun, ella no tendría que ir sola, lo que significaría mucha menos vergüenza. Fue un alivio. Tan pronto como comenzó a respirar mejor, apareció un nuevo icono en la parte inferior del chat, cabello dorado, un pequeño mechón rebelde y un icono de triángulo. Apuntando a las estrellas, Nijika y Hichi, Bokchi, ¿preguntaste por los detalles? ¿Minami-san está bien? No te apresures, escribe despacio y explícamelo. Nijika-chan. Hitori se sintió conmovida por la calidez que emanaba de esas amables palabras. Si hablamos de pura bondad, Nijika y Hichi es fácilmente el número 1 en la banda Kesoku. Totalmente imbatible. Tomando una respiración profunda, Hitori organizó sus pensamientos y comenzó a escribir. O probablemente muerto, no sé los detalles, pero Minami-kun faltó al trabajo hoy porque estaba enfermo. Nunca había faltado al trabajo antes, así que debe ser algo muy serio. Apuntando a las estrellas, entiendo. Cancelemos el ensayo de la banda por ahora. Deberíamos visitar a Minami-san juntos. Apuntando a las estrellas, Rayo, tu escuela está cerca de casa de Minami-san, ¿verdad? Vamos a comprar algunas cosas y vayamos allí primero. Fanático del bajo solitario, ¿eh? ¿Tengo que gastar dinero? Apuntando a las estrellas, sin quejas. Decisión tomada, imagen, chica chibi con cabello dorado y expresión exasperada. Uf. Después de enviar su último mensaje, Nijika y Hichi dejó su teléfono celular y se estiró en su silla. Entonces Minami-san está enferma, ¿eh? Mirando fijamente al techo con sus ojos carmesí, apoyó la cara en su mano y murmuró suavemente, me gustaría saber cómo está. Ella cerró los ojos. Y en el momento en que hizo eso, los recuerdos resurgieron. Minami le da clases particulares y la ayuda a entrar a la universidad de sus sueños. La banda Kesoku cumplió su sueño de tocar en el Tokyo Dome, gracias a su ayuda. El amargo arrepentimiento por su confesión fallida. Años de espera, finalmente viviendo junto a Minami, y entonces, sucedió. No, 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 no. Su rostro se puso rosado al instante. Sacudiendo la cabeza vigorosamente, murmuró, eso es imposible, ¿verdad? No estaba claro si estaba hablando con alguien o consigo misma. Con el rostro rojo de vergüenza, Nijika y Hichi se quejó, vivir junto con todos, hacer todo eso, solo imaginarlo es imposible, ¿no? Está bien, ella lo admitió. Últimamente, al igual que esos recuerdos, había comenzado a simpatizar con Minami-kun, especialmente después de todo el esfuerzo que dedicaba a sus clases privadas. Pero es solo un flechazo. Algo más que amistad. Definitivamente no es amor. Piénsalo. No es solo ella. Bokchi y Rayo ya habían mostrado interés en Minami-kun. Si entrara sin llamar ahora, ¿no empeoraría una situación ya caótica? Entonces, ¿te gusta Minami-kun? Y ni hablar. Definitivamente no. Eso era lo que se repetía a sí misma. Pero estos fragmentos de memoria de su convivencia con sus compañeros de banda y Minami. Nijika y Hichi permaneció en silencio. Si las cosas realmente sucedieran de esa manera, y todos los miembros de la banda Kesoku terminaran enamorándose de él, ¿cuál sería la respuesta correcta? Ella dejó escapar un suspiro. Conociendo su propia personalidad, si se enamoraba de alguien, se entregaba por completo. Incluso si la rechazaban, nunca se rendiría, tal como en esos recuerdos. Y saber eso la asustaba. Si las cosas realmente resultaran como en el sueño, si ella se enamorara de Minami como los demás, ¿qué debería hacer? Últimamente, incluso su trabajo se estaba viendo afectado. Su cabello dorado se balanceó mientras ella suspiraba nuevamente. No tengo ni la menor idea. Simplemente, perdido. No tardó mucho en pasar de la mañana a la tarde. Pero, Rayo, ese idiota. Al salir de la escuela secundaria Chimokitazawa, Nijika y Hichi estaba asombrada. Habían quedado en salir juntos. Sin embargo, cuando fue al salón de clases de Rayo, lista para irse, le informaron que Rayo Yamada había desaparecido justo después de la clase. A pesar de que era su día de trabajo, ella simplemente desapareció. Nijika sospechaba que Rayo se había escapado antes para evitar pagar los regalos de recuperación de Minami. Sea lo que sea. No hay motivo para estresarse. Como Rayo había desaparecido, no tuvo más remedio que ir sola. Después de comprar suministros, tomó un tren desde la estación de Chimokitazawa a Meguro, donde vivía Minami. Como estaba en Tokio, el viaje no fue largo. Inmediatamente después, Nijika y Hichi se bajó del tren, siguiendo la dirección que Minami les había dado.
A diferencia de Ryo o Chisato Nishikiji, quienes frecuentemente se aprovechaban de la situación en la casa de Minami, Nijika nunca había visitado la suya. De los vagos comentarios de Ryo, dedujo que las condiciones de vida de Minami no eran las mejores. Pero esto es mucho peor de lo que esperaba. Sus ojos se abrieron de par en par. Frente a ella se alzaba un edificio de 2 pisos. Las paredes, antes blancas, ahora estaban cubiertas de hollín y suciedad, claramente abandonadas durante años. Los pasamanos azules estaban oxidados y la pintura se estaba descascarando. Ante ella se extendía una hilera de apartamentos estrechos y parecidos a ataúdes. La familia de Nijika no era rica, pero al ver esto, incluso su amable corazón se conmovió. Este lugar, probablemente tuvo goteras en el verano y se congeló en el invierno. Pero quizás solo parecía malo en apariencia. Tratando de convencerse, encontró el cartel con el nombre de Minami y tocó el timbre. Din-don. Sonó una campana. Se oyeron pasos acercándose. Luego la puerta se abrió lentamente. ¿Nijika? Perdón por la visita repentina. Instintivamente, miró a Souji Minami. No tenía buen aspecto, bostezaba, estaba pálido, con el pelo oscuro despeinado y visiblemente exhausto. Debe estar todavía enfermo. Ella habló rápidamente. Disculpe la interrupción, Minami-san. Me enteré por Bokchi de que se resfrió, así que quería saber cómo está. ¿Puedo pasar? Deitori. Ah, no importa. Pasa, Nijika. Disculpa la molestia. Disculpe. Con el corazón latiendo con fuerza por el nerviosismo y la curiosidad, Nijika Ihichi entró por primera vez en la habitación de un chico. Contrariamente a la escena caótica que había imaginado, la habitación estaba excepcionalmente ordenada. No había desorden, ni ropa tirada, ni basura en el suelo, y tampoco había ningún olor extraño o desagradable en el aire. Quedó claro que Minami Souji era alguien que se tomaba la limpieza en serio en su vida diaria. Pero además de todo eso, lo único que Nijika Ihichi sintió con más intensidad fue frío. Mucho frío. Llamar a esa cosa habitación parecía una exageración, era más bien un refrigerador camuflado. Incluso con las ventanas bien cerradas, todavía podía sentir corrientes de aire frío que entraban, quién sabe desde dónde. No es de extrañar que alguien como Minami Souji, con su físico robusto, terminara resfriándose. Quedándose en un lugar con tales corrientes de aire, ¿cómo podría alguien no enfermarse? No. En verdad, el verdadero misterio era cómo Minami Souji lograba vivir en ese tipo de ambiente todos los días y aún así concentrarse lo suficiente para ser el mejor estudiante de la clase. Esa fue la parte realmente increíble. Cuanto más miraba a su alrededor, cuanto más intentaba Nijika sentir un inexplicable dolor de compasión por él, más evidente se hacía. Entonces, Minami Souji, quien siempre parecía tan relajado y despreocupado frente a ellos, ¿realmente vivía en condiciones como esas? Nijika Ihichi lo miró. Parecía que las dificultades simplemente no podían derribar al joven que yacía frente a él. Por lo menos, nunca lo había oído quejarse de su estilo de vida actual. No es de extrañar que los fragmentos de memoria en su mente la hicieran sentir un afecto tan profundo por él. Incluso la forma en que afrontó la adversidad de frente. Eso solo cumplía con su estándar ideal de alguien con quien quería salir. Mientras estaba absorta en estos pensamientos, escuchó la voz de Minami proveniente de la cama. Lo siento, no me siento muy bien, así que no seré una buena anfitriona. Siéntate donde quieras, Nijika. Ah, vale. Nijika asintió pensativamente. Ella miró a su alrededor una vez más antes de sentarse finalmente en la pequeña mesa redonda cercana. Y luego, ella se dio cuenta de algo. Cuidadosamente colocado sobre la mesa. Estas eran pruebas simuladas. Los mismos que Minami Souji trabajó tan duro para preparar para la Kesoku Ban. Fin del video.